Hay dos neurotransmisores que a la vez son hormonas fundamentales en el proceso de lo que es el sentimiento del odio. Fundamentalmente, estos dos neurotransmisores son la adrenalina, que es una hormona secretada por la médula de la glándula suprarrenal, que también se conoce como epinefrina. Aquí vemos en esta parte superior la fórmula de la adrenalina, que tiene en su parte final CH, son aminas, y la noradrenalina o norepinefrina, que en su fórmula contiene hidrógeno diferente a la adrenalina. Estos neurotransmisores, que a su vez son hormonas, cumplen un papel fundamental dentro de la expresión de las emociones y de lo que concretamente nosotros llamamos el odio, que es un conjunto de expresiones que van produciéndose en lo que se podría llamar una especie de crescendo. Ahora, la noradrenalina en general afecta a partes del cerebro, como lo veremos más en detalle, que controlan la atención y las acciones de la respuesta. Y la adrenalina prepara al organismo a la lucha, pone en guardia ante una situación de estrés, y las dos tienen consecuencias directas en lo que es la frecuencia cardíaca, en la disminución del flujo sanguíneo y en la cantidad de glucosa liberada en el organismo. Ahora, fundamentalmente, este equilibrio a nivel de lo que es el cerebro y las emociones se produce por la conjunción de tres neurotransmisores que a la vez son hormonas: la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Como lo vemos en este gráfico, la interacción tiene un punto central, y en este punto central se puede decir que se encuentra un equilibrio con emociones relativamente controladas, buen humor y una buena función cognitiva. En el momento en donde se produce una desregulación hacia un lado o hacia otro, van a manifestarse situaciones como puede ser el amor, el odio, el miedo. ¿Por qué me he interesado en este tema el día de hoy? Por una razón simple: el mundo en que estamos viviendo se está transformando de más en más en un lugar en donde la empatía, la bondad, el respeto y todos esos valores que han sido el cimiento de una convivencia sana y pacífica están comenzando a desmoronarse de una manera rápida. Y es necesario que las personas que queremos contribuir de una manera modesta, porque no somos nadie para dar lecciones a nadie, simplemente mostraros nuestro punto de vista, tenemos que llamar la atención a que tengamos conciencia que el odio no es un factor de evolución positivo ni de progreso de la humanidad. Al contrario, se ha demostrado que es un factor que lo podemos categorizar como negativo en las relaciones entre poblaciones, entre individuos, y lo peor, dentro del mismo individuo, puede ser nefasto para su salud. Hay estudios recientes y muy profundos que muestran la relación estrecha
entre pacientes de cáncer y problemas emocionales. Entonces, es bueno ser consciente de este tipo de situaciones. Ahora pasemos al resto del video. Es importante que en el momento en donde la humanidad se encuentra, en donde el odio parece apoderarse de más en más de las acciones del hombre, nos detengamos a reflexionar cómo se produce el odio. Voy a basarme en una definición antigua de Aristóteles, que definió al odio como la necesidad incurable. Ya está hablando de términos de enfermedad incurable, de destruir aquello que causa desagrado. En el derecho se describe el odio como la acción animal y visceral provocada por perjuicios. Y esto es muy importante. Perjuicios quiere decir que no son realidades. Perjuicios que desemboca en agresiones verbales, insultos, manipulaciones y que va escalando en acoso, intimidaciones y, desgraciadamente en casos, puede llegar a producir la muerte de aquello que causa desagrado, ya bien sea directamente o indirectamente. Estamos con ejemplos cada vez más tristes que pululan, por ejemplo en la red, de suicidios de adolescentes por acoso o bullying. Estamos frente a situaciones cada vez mayores de masacres, de guerras. O sea, que la ciencia también se ha puesto preguntas acerca de qué es y cómo se produce el odio. Tras múltiples experimentos, la neurología ha demostrado que existen tres regiones cerebrales, como el polo frontal, la circunvalación frontal y la corteza prematura del cerebro, que se activan durante el odio. No hay que olvidar que las emociones son reacciones psicofisiológicas desarrolladas a través de redes interneuronales. Aquí vemos nosotros una neurona fundamentalmente, y en esta parte vemos la sinapsis, y es aquí, en esta parte, en donde se va a dar el intercambio de los neurotransmisores. Y dentro de estos neurotransmisores, como ya lo vimos, la noradrenalina y la adrenalina fundamentalmente, que intervienen en este proceso del odio. A través de uniones interneuronales, que son las sinapsis, los neurotransmisores, que son biomoléculas, envían información de una neurona a otra. Y lo hacen por vías que están bien delimitadas. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico en donde vemos a las neuronas que se activan y las vías noradrenaenérgicas. Y luego, para tener una visión, aquí vemos cómo, por ejemplo, la distribución de la noradrenalina se va a hacer a través de la sinapsis. No voy a entrar a mencionar todos los neurotransmisores, no se trata de ello. Ya, si ustedes han visto el video sobre el amor, verán que la serotonina y la dopamina, que son dos neurotransmisores que se producen en este estado emocional, son muy importantes. Dentro de nuestro caso, la noradrenalina, que es una amina, es la que ocupa nuestra atención. Pero los neurotransmisores son más que biomoléculas. Estos son también considerados hormonas. Y cuando decimos hormonas, quiere decir que van a circular por todo nuestro torrente sanguíneo y van a entrar dentro de nuestros órganos. Es importante saberlo. Y es entonces cuando definimos a los sentimientos como un proceso bioquímico que tiene finalidades esenciales: impulsar la sobrevivencia y la reproducción.
Pero esto es en términos normales. Pero cuando se exacerba a través de toda una mediatización de la violencia, a través, ya bien sea de juegos, videos, a través de todas las programaciones televisivas y a través de lo que podría ser una situación de aceptación de lo inaceptable, aceptar la violencia como un estado normal del hombre, hay un problema grave en la humanidad. Y a pesar de que los neurotransmisores sean protagonistas, ellos dependen de del medio ambiente, del entorno que nos rodea. Y es allí en donde la responsabilidad de la llamada sociedad civil se impone. No se puede dejar que se produzcan actos de agresiones verbales o de agresiones físicas, ya bien sea por sexismo, ya bien sea por racismo o por cualquier tipo de desviación que está a la base el odio, y que esto no se sancione y se pase como si fuera algo natural y un estado normal en el hombre. Un equipo de científicos del University College de Londres, UCL, del Reino Unido, opinan que el sentimiento de amor y de odio no están muy alejados en lo que a vías de manifestación en el cerebro se refiere. Los resultados de un estudio publicado por la revista PLOS One señalan que a pesar que el odio se caracteriza por un patrón característico de actividad cerebral, el amor y el odio tienen dos estructuras en común, y esas dos estructuras son la corteza frontal y el putamen. Aquí, en este caso, vemos una imagen de resonancia magnética nuclear en donde vemos cuáles son las zonas que van a ser visibles del odio. F, la corteza frontal; P, el putamen; e I, la ínsula. El circuito del odio no coincide con áreas vinculadas al miedo o a la sensación de peligro, pero sí con la vinculada a la agresividad. De esta manera, en este estudio se pudieron verificar con los cerebros de 16 personas que contemplaban fotos de personas que odiaban y de otras personas neutras, que al contemplar los rostros de estos individuos odiados se activaban el putamen en general, que está relacionada con la percepción del desprecio y el desagrado, como la ínsula, la corteza insular. Esto es muy importante. Según los científicos, estas estructuras poseen componentes que estimulan la conducta agresiva y la materializan en acciones mediante una planificación del movimiento, porque hay que decirlo de manera clara y contundente. Las personas que dejan manifestar el odio tienen memoria. Y esta memoria se vuelve lo que nosotros denominamos rencor. Y esto va a autorretroalimentar este sistema y fundamentalmente las hace calculadoras. Y, en otras palabras, el cerebro se moviliza para actuar. O sea que el odio produce maquinación y estrategias para acabar al ser odiado. Otra situación importante: los individuos que muestran violencia impulsiva tienen menor proyección de serotonina, que es la hormona que se manifiesta en el amor, en su corteza prefrontal. O sea, es antagónica. Esto que es tan importante, cortar fundamentalmente con esta espiral, puesto que tenemos que erradicar de la expresión humana este tipo de manifestaciones exacerbadas.
Ahora, hablemos del resultado final de este trabajo. Y el resultado mostró que al final se produce violencia. Y esta violencia no solo es física, porque estamos tal vez relacionando muerte con violencia física, no. Se puede destruir a una persona a través de lo que es la palabra, que nos ha sido dada para comunicarnos, pero también puede ser para desinformar, para calumniar, para denostar, para manipular. Y esto debido a que tras una serie de emociones cruzadas y acumuladas, el sujeto presentará conductas anormales, no solo con el objeto odiado, sino de manera general con el medio en que se desarrolla este, trayendo como consecuencia acciones de extremo peligro, y no solo para los que le rodean, sino también para él mismo. O sea, que los individuos que han hecho del odio su modus vivendi presentan un peligro en sociedad. También hay que decir que las vías de la dopamina y las vías de la serotonina son opuestas, como lo vemos en el gráfico. Si una se presenta, la otra no se estimula. Ahora, pero más allá de estas investigaciones, y esto también es algo que debería tenerse muy claro, hay otras implicancias y respuestas físicas de nuestro organismo frente a estas emociones, como por ejemplo que el odio va envenenando nuestro sistema fisiológico, va haciendo daño a nuestros órganos internos, va acidificando nuestro pH. Y esto va a ser propicio para el desarrollo de muchas enfermedades y el degeneramiento fisiológico y celular. O sea que el odio también tiene un precio muy alto para aquellos que lo practican. En cualquier caso, para lograr lo que se podría llamar un equilibrio, que es la base de una felicidad, sería aconsejable derivar este ardor interno, el rencor, en algo positivo, como una lucha por un mundo más justo, siempre respetando la legalidad. Asimismo, la violencia, los conflictos bélicos y las guerras nacen por consecuencia de un odio entre dos partes. Y para terminar, digamos que el amor se construye entre seres enteros, no entre mitades, no entre personas con problemas de violencia, con problemas fundamentalmente de odio. Que para construir el amor se necesitan personas completas en equilibrio. Esperemos que fundamentalmente el altruismo no sea objeto de burla. Esperemos que el hecho de querer participar en la construcción de una humanidad mucho más consciente y pensante no sea objeto de odio. Esperemos que la tolerancia a la diferencia entre sexos sea valorado en objeto de odios sexistas. Esperemos que el respeto sea la base de la comunicación. Y con esto me despido y os espero en el próximo programa.